en el del INE ese que salía, ¿te acuerdas que salían los resultados de Gana Buenas Luna? tardes a todo el auditorio que hoy nos hacen favor de escucharnos. Estamos en su programa habitual de cada semana, los días viernes, Plataforma Política. Hoy con la enorme satisfacción de estar nuevamente con ustedes después de esta pausa que se hizo prácticamente después de las elecciones históricas para mucha gente, trágicas para otros, pero sobre todo aquí estamos a su amable disposición, pero con la enorme invitación a que haga contacto con nosotros a través de los teléfonos y el WhatsApp 488-112-263, 488-88-20720, el teléfono histórico. Y me da mucho gusto en este momento saludar hasta la capital potosina a un extraordinario amigo, entrañable de muchos años y coincidente también en muchos pensamientos políticos. Álvaro Candia, buenas tardes, ¿cómo te hallas allá en la capital de San Luis Potosí? Muy bien, mi querido Edmundo, un gusto saludarle al auditorio que hoy tiene la oportunidad de escucharnos o nos da su gracia de atender nuestra complicidad de comentarios, ¿verdad? Pues bien, el calor ha menguado un poco, amenazan con lluvias, pero pues nos traen con 32, 33 grados por acá todavía, Edmundo. Pero pues bien, ya parece un diario vivir, no hay que andarse quejando por lo que hay que quejarnos a ver si eso llega a la lluvia, pero pues bueno, no ha llovido ahí aisladamente, ha mojado algunos jardines, no sé si eso es suficiente para esos lugares, pero para todo el problemático que traemos, no. Claro que no, esto no ha iniciado prácticamente el periodo de lluvias en esta región del altiplano, pero con el deseo enorme de que en unos minutos también esté con nosotros nuestra compañera María Luisa Paulín. Quiero mandar un solidario abrazo a Luis Armando Santillana y ojalá Sí. que su ausencia pueda disminuirse a la brevedad posible y estar nuevamente con nosotros. ¿Con qué te gustaría, Álvaro, que iniciáramos el programa este día después de que de alguna manera la política creo que debería de pasar en estos momentos a un segundo plano, pero las diferentes autoridades estatales, electorales y nacionales han definido la suerte de al menos 3 partidos en los que necesariamente, repito, en lo estatal y en lo nacional, pues habrán de tener que despedirse de aquella minita que durante muchos años, particularmente en San Luis Potosí, significó para una sola familia. Vamos a puntualizar más de 27 años de conciencia popular viviendo del erario público a través del sistema electoral que había regido con ese porcentaje tan mínimo las elecciones de San Luis Potosí. ¿Qué me dices? ¿Qué me cuentas? ¿Qué árbol cobijará ahora a los Vera Fabre? No, eso es lo que menos nos puede interesar. Creo que sí, el longevo partido de 27 años, familiar, que a lo mejor destelló por ahí de sus primeros 6 años con el ejercicio de darle la oportunidad de que el elector le diera una oportunidad, pues bueno, fue cuando fue un poco más franco y honesto. No sé si me están escuchando, mi querido. Claro, perfectamente. Ok. Adelante. Entonces, los primeros 6 años, pues no gozaba de esa capacidad económica, porque estaba a prueba. Yo creo que en el 6.º año fue cuando ya tuvo la oportunidad. A la tercera es cuando Óscar entra de diputado. Los 6 primeros hizo altas pruebas, retó al sistema político electoral de San Luis Potosí en aquel tiempo, ¿no? Y bueno, se fue volviendo un confort el partido. Así que es. aglutinaba o recogía los malas decisiones de los partidos y le ayudaban a lograr plurinominales. Eso es lo que logró Óscar Vera. Hoy, pues en otra modernidad, otra forma de hacer política, no lo dejaron sin espacio, ¿no? Y algo que me gusta comentar y me gustaría que lo analizaran es que el partido del PRD y el de Conciencia Popular son los que encabezaron el proyecto Gallardo en soledad. Así es. Y hoy desaparecen. La primera oportunidad que tuvo de gobernar el papá del gobernador actual fue con PRD y con Conciencia Popular. Hoy ya defenestados porque la gente no los prefiere, 16,000 o 17,000 votos, pues bueno, porque la gente se equivocó dónde depositarlos. Para mí que ya no había cómo participar, pero déjame decirte, todavía parece hoy
que el presidente municipal de Salinas, un Páez, Antonio Venancio Páez Galván, es presidente gracias a las siglas del PRD, si no es que el tribunal o alguna impugnación logra derribarlo, ¿no? ¿De qué generación será este personaje de los Pérez, de Páez. los Páez? ¿Qué crees? ¿Es el más chico de todos? Todavía, de los Páez Galván. Va. Bueno, déjame decirte que tiene Cachorrito. y tantos años, 65 años. Y Pero esta es el menor de la sería, si familia. no mal recuerdo, su cuarta vez, ¿eh? ¿De la familia por ahí o de alguien este me ayuda a personaje? corregirme. De él, no, la familia Gobernado ya lleva 2 chicos, es su cuarta de Toño y una de Humberto Páez. Ya murió, creo, Humberto, ¿no? Humberto murió hace ya Sí, unos 12 años o un poquito más. Vagamente recuerdo. Bien, pues en ese sentido, has puesto el dedo en la llaga respecto a lo que ha pasado y tendría que pasar algún día en el estado de San Luis Potosí, en que el electorado prácticamente ya no se distraiga con este tipo de partidos Proyectos. que duran proyectos Del siglo pasado. Del siglo pasado, efectivamente. Pero a nivel nacional, Álvaro, pues también tenemos por ahí la presencia del PRD, en el que está iniciando su lucha jurídica para poder alcanzar a conservar el registro. Sí, claro. No sé si recuerdes que hace 6 años, precisamente en la elección presidencial federal del 18, también el PT fue anunciada Así es, que perdía su desaparición, y finalmente en una serie de movimientos, recursos jurídicos y de revisión, pues se le dio otra oportunidad. Creo yo que difícilmente el PRD a nivel nacional podría alcanzar su registro, porque los datos que tenemos o que ha arrojado la autoridad electoral federal a través del organismo institucionalizado con diferentes consejeros y representantes de los diferentes partidos actores en nuestro país, ha determinado que es una decisión irreversible por la cantidad de votos que obtuvo en el pasado proceso electoral del 2 de junio. Por ahí tocan, si oye un timbre. Sí, ya llegó. Hay que abrir. Doña. Ya ves, estamos atentos. ¿Qué me dices del PRD? Bueno, mira, el PRD, pues tú lo sabes, fue el proyecto del siglo pasado, para ser claros. Es el que aglutina todas las corrientes opositoras al PRI, claramente, más que no se desprenden de Acción Nacional o de los partidos duros, ¿no? Se desprende de una serie de corrientes que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ¿no te acuerdas? Claro. Que encabeza esa revuelta después del 88, que termina con la creación del PRD, del Frente Nacional de Reconstrucción, que encabezaba Porfirio, Efigenia, el mismo Cárdenas y el mismo propio López Obrador. Entendemos que hasta la misma hoy presidenta de la República, ¿no? Estaba ahí en ciernes o en alguna área de la construcción. Un partido que lo primero que hizo fue lograr gobernar la Ciudad de México, la Ciudad de México. Así es. Y empezó a gobernar otros, un proyecto que se fue deteriorando, bueno, por el cambio de escenarios y que las tribus no dejaban pasar al movimiento de reconstrucción de Morena, ¿verdad? Claramente. Bueno, al final de cuentas, la creación de Morena fue precisamente a raíz de una serie de pugnas irreconciliables entre los diferentes grupos que conformaron y que llevaron a una situación de separación irreconciliable, en el que finalmente el PRD se queda y Morena nace. Y el alto liderazgo que tenía López Obrador logra quedarse con la mayor parte de ese partido, ¿verdad? Así es. Pero ¿qué me dices también de los votos, de los números alcanzados de Acción Nacional a través de esa coalición, que hoy todo mundo, particularmente también en San Luis Potosí, se están quejando de que más daño hizo? Por ahí tenemos fallas con el internet, a ver si lo consideras, mi querido Edmundo. Estamos al aire, nosotros no tenemos ningún problema, estamos escuchando. Sí, estamos aquí batallando también técnicamente con algunos aspectos, algunas fallas, sobre todo en el teléfono,
pero tú síguele hablando. En el momento que no podamos hacer contacto contigo, perdamos la comunicación. De internet, se corta y se congela. Pero, a ver, ¿no pueden? ¿No nos escuchas? Pero aquí estoy yo al pendiente de cualquier... Adelante, Álvaro, ¿me escuchas? ¿Te está tocando en estos precisos momentos? ¿Me escuchas, Álvaro? Álvaro Candia, hasta la capital. A ver, Candia, a ver. Amiga María. ¿Cómo estamos? Está al aire él también todavía, Álvaro, con nosotros, ¿verdad? Álvaro, adelante, te estamos escuchando. Álvaro. ¿Me escuchas, Edmundo? ¿Ahí estamos? Perfectamente, te estoy escuchando, adelante. A ver, ¿no nos escuchan allá? Bien, en cuanto se restablezca la comunicación con la capital potosina y nuestro compañero Álvaro Candia, y creo que ya está ahí en las propias instalaciones nuestra compañera y amiga María Luisa Paulín, sí es importante que hacerle saber a nuestro auditorio que escuchamos y respetamos los diferentes comentarios que tengan a bien hacernos a través de nuestras diferentes plataformas, pero sobre todo a través del WhatsApp, a través del número 488-112-263 y el histórico y siempre número telefónico durante todo el tiempo que inició esta radiodifusora, el 488-88-20720, y que en estos precisos momentos está llegando nuestra compañera María Luisa Paulín, sentada ahí a la izquierda de Álvaro Hernández. Y le damos la bienvenida a María Luisa. ¿Ya me escuchas, Álvaro? Sí, muy bien. Regresamos y vamos en alguna interferencia que tenemos de internet, pero aquí estamos pendientes. María Luisa, buenas tardes. Hola, compañeros. ¿Cómo estás? ¿Por qué estás solito? ¿Dónde está Santillana? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo largaste? Santillana trae por ahí algunos detalles de tipo familiar que habría que atender y que ojalá a la brevedad posible esto se vuelva a encarrilar por el bien de toda su familia. Le deseamos, volvemos a lo mismo, un extraordinario apoyo, un abrazo solidario, y mi querido abogado Santillán, Luis Armando, ojalá que a la brevedad posible estuvieras aquí nuevamente con nosotros. Saludos, pero bienvenida, María Luisa. Saludos desde aquí. Saludos, Armando, mándale unos abrazos de parte de este lado de San Luis. Ya los está con toda seguridad escuchando a través de nuestras diferentes plataformas, sobre todo en directo, desde los estudios de esta radiodifusora. María Luisa, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos dices de los Óscar Vera? ¿Qué nos dices del PRD estatal y nacional? ¿Qué nos dices de Marco Cortés? ¿Qué nos dices de Alito? ¿Qué nos dices del dólar? ¿Qué nos dices de Claudia? ¿Qué nos dices del accidente de la mañana? Oye, pero sobre saber todo. El auditorio está preguntando. Pero sobre todo, lo más lamentable que sucedió va a ser 8 días allá en la capital potosina, en donde, pues, si no precisamente matehualense, un habitante de esta región desgraciadamente pierde la vida, y esto ha provocado que afloren, que broten todas las anomalías, corruptelas, arreglos abajo, de que toda la vida han hecho los antros o los dueños de esos establecimientos con la autoridad responsable, tanto municipal como estatal. Pero adelante, María Luisa, ¿qué nos cuentas aquí al auditorio que hoy te da la bienvenida? Muchas gracias, Jim, gracias al licenciado Candia, gracias al auditorio que nos hace favor de escucharnos. Y bueno, pues yo creo que sí es importante comenzar dándole el pésame a los papás de Manuelito Infante, que fue una de las víctimas de la tragedia ocurrida del Antro Rich. Y fíjate que leí una nota por ahí, me parece que en algún medio allá de Matehuala, donde decía que lo habían dejado ir porque tenía muy buenas calificaciones. Él ya estaba por terminar o estaba terminando la carrera de contador. Entonces, bueno, sí, una tragedia completa. Luego el lunes, no sé si recuerdes que hicieron una especie como de manifestación silente, dolorosa, con veladoras, con rezos, con peticiones, pues, para que descansen en paz las víctimas y se recuperen los que aún siguen en el hospital. Y ahí el papá de Manuelito, que es muy conocido en el altiplano, es arquitecto. Arquitecto Ramón Infante, pues sí,
No me imagino cuánto dolor debe traer el señor, no tengo el gusto de conocerlo, Sí, pero lógicamente. yo creo que lo que dijo se quedó corto y además fue bastante respetuoso porque dijo, bueno, pues las autoridades deben actuar, ¿no? Y al día siguiente sale la mamá del joven para decir que no hay culpables, que Dios así lo quiso. Y a mí me impresiona la resiliencia de esta señora de apellido Puente, porque, híjole, no sé yo en su lugar qué estaría haciendo, es la verdad. Ni lo busques. Ni lo busques, ni Dios lo mande. Entonces, bueno, nuestro abrazo solidario para ellos, para el pueblo de Cedral, que le mostró el cariño a Así este es. muchacho ejemplar y a su familia. Entonces, y las investigaciones acá siguen, ¿no? Anoche se decía que detuvieron a uno de los socios, que al parecer son 3, otros ya están, pues ahora sí que en Estados Unidos. Y hay una cuestión que fíjate que a mí me gustaría comentar así de pasada. Hay un peritaje en el que se dice que los responsables de tal situación son los dueños de la Plaza Altus, que son los hijos de Vicente Rangel Lozano. Ellos viven en Houston, obviamente. Pero ¿por qué se dice que ellos son los responsables? Porque resulta que el antro tiene responsabilidad solamente de la puerta hacia adentro. Y tenía control de la puerta hacia adentro con un 40% de llenado. Entonces, hay muchas cosas que faltan por aclararse. Yo sí confío en la fiscal, en María Manuela García Cázares, porque le han tocado a lo largo de su historia esta y más delicados. Más delicados. Bueno, este es muy delicado. Pero mira, hay que tomar la orillita buena de todo esto, que es que se pongan las pilas autoridades municipales, autoridades estatales y también las autoridades federales. Eso es muy importante, y no nada más acá en San Luis Potosí, también allá en Matehuala. Completamente. Hace poco en todo el estado. De una chica que fue violada multitudinariamente y que ya todo el mundo se quedó callado. Obviamente los de la discoteca donde presuntamente estuvieron los agresores, pues se deslindaron del caso, porque el asunto obviamente no fue adentro del famoso Mezqui o la Mezqui, no sé cómo se llama, allá en Matehuala. Entonces, a ver, es cierto también que los antros son asolados por grupos de la delincuencia organizada y algunos que se dicen voceros de ellos y los extorsionan. Entonces, hay que atacar el problema de fondo, porque obviamente si un dueño de un antro, si tú quieres poner un antro y dices, no, pues es que a mí me protege la autoridad, pues sí, te protege la autoridad si estás en regla, pero si conseguiste el antro por una influencia, obviamente todo el mundo te va a estar extorsionando y no te puedes quejar porque tú le entraste a ese negocio, tú estuviste de acuerdo con esas reglas. Esa es la verdad. Entonces, sí hay que hacer un fuerte llamado, una exigencia a las autoridades estatales, municipales y también federales para que pongan en regla eso. Yo, desde que me acuerdo, los famosos giros negros, se les decía antes, pues siempre ha estado en desorden. Nunca se les... Negro siempre ha sido negro. Entonces, sí es importante, es un llamado de atención, porque luego, no sé si te acuerdas tú que de pronto, o tú que tienes experiencia en el sector público, que de pronto proliferaron los permisos de cerveza, que los daba la Corona, ni siquiera... Ay, perdón, ya me eché ahí un... Ya te ganaste una caguama. No, aparte ya me gané una caguama, también sabrosas. Las de la Corona. Entonces, todo mundo que tenía un permiso de la Corona podía poner un antro. Y ya adentro, pues hay lo que se ve. Ellos eran dueños de todos las licencias de funcionamiento como cervecería. El Pirata, se llamaban el Pirata en San Luis. Yo llegué a tener ¿Cómo no? Ahorita bueno, te doy detalles. Sí, el Pirata sí, pero todos los permisos, eran de la Corona. Y la competencia era casi dueño del 85% de todos los permisos y el otro 15% los tenían las demás cervecerías, en este caso la Carta Blanca o Tecate, ¿no? Como le quieran. Que es lo mismo. Como se fue fusionando. Bueno. Y ellos regían el mercado incluso de las bebidas espirituosas de cebada, porque nadie más podía vender. Así tronaron a la Carta Blanca en la Huasteca. Y hoy por hoy tienen un complot muy terrible que los odio contra la cerveza Estela, que está deliciosa.
Entonces, no en todos lados te Ya venden salió esa el- cerveza, ya ya salió el peine. ¿Cuál es la preocupación? Todo hay algo, siempre hay algo detrás de todo este crimen, ¿no? Entonces, sí es importante, perdónenme, pero es que venía en el tráfico, sí es importante que las autoridades aprovechen para hacer una revisión, y los que no están en regla, pues con la pena, seas influyente, si no seas influyente, pues da un periodo de gracia para que se pongan al corriente, y si no se ponen al corriente, pues yo quisiera saber, por ejemplo, ¿cuánto pagan de IVA los antros? Porque ni modo que te De diga, impuestos. 20 pesos la cheve masiva. A ver, espérenme, pues no me la facture, ¿verdad? ¿Cómo funciona el negocio si O sea, no reporta ingresos más que efectivo? Claro, entonces... Bueno, hoy batalla un poco más porque ya te están pidiendo transferencia, porque la gente ya trae tarjeta, ya no quiere traer la morralla en la bolsa. Ajá. Pero bueno, ya aclarando este punto, si me permiten intervenir, Claro. A creo ver. que esto de la ilegalidad y de la informalidad, que es el trasfondo de todo esto, ¿no? Cuando se establece un negocio legalmente que quiere ser ¿Legal? franquiciado, si tú gustas, legal, para no caer en otro, Sí, pues tratas de ver toda la posibilidad de intercambiarte en una empresa socialmente responsable, que es lo que hoy está de moda, ¿no? Pero cuando entras a sabiendas de que vas a entrarle a ver qué pasa, te vuelves informal y hay quien te ofrece el camino más corto. la formalidad. Y esto es lo que le Los sucede famosos mucho a los coyotes, ¿no? a los antros, pero también tiene que ver con la autoridad que permite que el amigo del amigo le agilice los trámites. ¿Cuánto cuesta legalmente una licencia, un permiso de venta Desconozco. de cerveza a Copea? Pero bueno, son muy caros y más por la tramitología que tiene desde ir con la protección civil, Porque hay con una mesa metodología, colegiada. con todos los dictámenes que obligan al funcionamiento. Pero algo que hay que tomar mucho en cuenta es que como el negocio va empezando, porque no tienen esos que estamos hablando, si lo revisamos, no duran más de 2 años, porque no les da la capacidad que ocupan. Ujú. Entonces, les es más barato pagar por momentos. Si me cuesta 200,000 Máximo pesos, 2 años. 200,000 Es aquí pesos el- abrir un negocio donde le voy a probar a ver si la gente le gusta ir. Ujú. Pues te dice, no, y si me das de a 5,000, ahí te voy dando los trámites y se va juntando con el negocio. Ese negocio está destinado a que en 2 o 3 años dejará de funcionar. Desapareció. La Pero gente hay camina muy algunos rápido. que se vuelven también mañosos. Acá en San Luis Potosí hay un antro gay o incluyente, no sé cómo se le llame, llamado El Greco, que ese tiene como 10 sucursales, le cierran una y abren otra, le cierran otra Así y es. abren una. Entonces, muchos Bueno, es que así- la comunidad así es muy grande y hay que darles obligados, Muy ¿no? nueva y muy aceptada, que ya Y y quiero muy decirte- concurrida ya. Quiero decirte que es cierto, muchas veces les cierran por los escándalos de género o violencia de género que hay en el interior y en el exterior. Ajá. Pero ellos se las ingenian para abrir. Con la complicidad de autoridades. Con la complicidad de autoridades, claro, no abrirían sin la complicidad de autoridades, ¿no? Y entonces lo único que hacen es que se ponen el Greco, el nuevo Greco, el Greco Retorno, 1, el Greco no 2, sé qué. el Greco 3. O sea, Pues sí. es Y- esa situación. Y no es contra el asunto, No. estamos hablando de la proliferación ilegal de negocios que no son evidentes. Acuérdate que antes hasta cualquier tiendita de abarrotes tenía exhibido su licencia en Sí. un cuadrito. Y Ya tenían no. a un lado de que En el refri. no, el del santo, el del caballo, ¿cómo se llama? Luis Caballero, ¿cómo se llama el santo caballero? San Martín San Caballero. Martín Caballero, ¿verdad? Ah, Que sí. es el padrino del negocio. Y ahí estaba a un lado el recuadro de las licencias Sí, y sí, el permiso de lo Hacienda. estaba cuidando. Hoy es lo único que no te enteras que eso lo tenga, ¿no? Y algo que deben de cuidar, pues es, que me comentaban Mariluz y yo, los padres de familia. Afortunadamente, Ah, sí, porque los papás también somos responsables. el dolor que le causa a esta familia, que le da permiso de ir a eso, Porque a sacó ese buenas evento, calificaciones. porque es un premio, pero como el individuo de pequeño, de 17 a 20 años, inmaduro, De 14 andaban ahí porque el tal Este, Kevin Moreno tiene así 16, es. el cantante que se iba a presentar ahí. decide ir a amontonarse, ¿no? A meterse donde no pueden, donde no había capacidad técnica para ver o disfrutar un espectáculo de esa naturaleza. Bien. Y ahí los padres tenemos mucho que ver. Bien, yo quiero, Adelante. referente al tema, quiero dejar muy claro, puntualizar
tres aspectos fundamentales. Dos de ellos, María Luisa, inicialmente ya los tocaste. Yo tuve la fortuna, creo también la doble fortuna de decidir a tiempo el cierre de un salón de fiestas, medianamente, 700, 800 personas, con un barandal similar en acero inoxidable y en vidrio templado, como el de la tragedia. Primer punto que quiero dejar muy claro. Yo sí tuve la noción y la idea muy clara al momento de conocer la tragedia, que era una responsabilidad de los propietarios del espacio o de la plaza. Independientemente del antro, del Rich, de lo que había abajo, en medio, a la izquierda, arriba, etcétera, la propia responsabilidad de los propietarios o dueños de esos negocios está suscrita al espacio donde ellos están operando dicha o cual actividad. Ningún barandal, más el de acero inoxidable y vidrio templado, que proyecta elegancia, proyecta una vista bonita, no resistencia. Pudo haber existido un barandal de fierro forjado, de acero, de perfil, pero la recarga que se ve antes de la tragedia, claro, de todos esos cuerpos, ningún barandal del material que fuera, o el anclaje en los muros iba a soportar la carga o la fuerza de esa multitud. Y claro que la autoridad, de manera inmediata, una vez conocida la tragedia a través de la Fiscalía General del Estado, inicia la persecución de los propietarios o los regenteadores, los prestanombres. Yo creo que fue prácticamente al revés. Debieron de haber lo que en este momento yo estoy conociendo por tu participación, María Luisa, de quién es propiedad ese espacio o esa plaza en esa zona exclusiva de la ciudad. Sí. Donde además, permíteme interrumpirte un paréntesis. A ver, dime. Donde además son muy estrictos a la hora que rentan. Exacto. Cuando nos íbamos a cambiar de Plaza Concagua, donde antes estaba Código San Luis, ajá, fuimos a ver un local ahí. No tienes idea de la cantidad de requisitos me los imagino que te ponen si es que quieres arrendar 40 metros cuadrados. Así Perdón, es. Cierro paréntesis. Ok. En otro de los aspectos, es importantísimo que la autoridad, llámese municipal o estatal, a través de las dependencias de protección civil, asuman las consecuencias de esta tragedia y no que estén, como ha sucedido a partir del domingo, aventándose la pelotita. Sí, eso habla muy mal de todos. Sí, de todo, habla mal del gobierno. A mí me vuelve a dar una enorme tristeza volver a escuchar que San Luis Potosí, como estado, ha sido otra vez protagonista de una noticia trágica de esta naturaleza. Esta tragedia fue ampliamente difundida en los medios nacionales e internacionales y seguimos mes tras mes o periodo tan corto, más allá de 2 meses no hemos ido, en que sigamos siendo como Estado protagonistas de infinidad de tragedias. Y la otra, obviamente, uno como padre de familia, que por cierto, le envío un extraordinario abrazo y saludo a mi hija que lloró tanto porque cumplió 18 años el día 8 de junio y no pudo votar. Entonces a mi Carol, Alejandra, felicidades. Felicidades. Igual, nos vemos en la necesidad. Papi, voy a ir en Monterrey porque ya estudia allá la muchachita, la señorita. Voy a ir a una fiesta porque terminé mi semestre con mención honorífica y llevo el promedio de 9.3. Andy, le vaya a mi hija con sus... Pero ¿quién va a imaginar que va a suceder este tipo de tragedias? Nadie. Que tengas que hacer un inventario de cosas que no están planeadas para poder dar permisos. Claro, y termino con el tercer punto. Conozco, he estado con él no más allá de 3 ocasiones, pero sé la pasión, la injundia que mueve a Juan Ramón Infante, al arquitecto, respecto a su lucha permanente persiguiendo la corrupción. Ha sido un factor antes de esta tragedia que esté permanentemente
interesado en descubrir todos los actos de corrupción, y ahí ha sido durante años su lucha en ese sistema estatal anticorrupción del que no ha podido llegar a presidir. Y termino. La prudencia con la que el arquitecto trató a los medios de comunicación y defendió la postura, creo yo, de su tragedia personal, aunque después la señora Ofelia Puente al siguiente día haya hecho una situación estrictamente de carácter sentimental o como madre, Ramón nunca dejó de decir que esos actos de corrupción en los antros, no solamente de San Luis Potosí, sino tienen que dejar de operar a través de los actos de corrupción. Ese es el arquitecto Ramón Infante, padre, que desafortunadamente pierde a su hijo mayor en esta tragedia. Y efectivamente, el reconocimiento a la familia Puente en la zona de Cedral y el municipio de 14, a través de sus diferentes negocios en los súper y en las gasolinerías, han provocado la admiración y el respeto por la fuente de trabajo que otorgan en esta región, y ahí quedó de manifiesto en el sepelio del día domingo del joven malogrado en ese lugar del Rich, en la capital potosina. Y vaya también desde aquí, desde Matehuala, un abrazo solidario al arquitecto y a la señora Ofelia por esa irreparable pérdida. Sí. Pero en todos lados se cuecen habas, en todos lados. Las casonas en San Luis Potosí no son ajenas en Matehuala, donde de la noche a la mañana se convierten en centros botaneros o se convierten en terrazas, antros con música en vivo, que no tienen la más mínima seguridad para concentrar más allá de 50 o 60 individuos, y hay locales en los que meten 300, 400. Pero a otra cosa, mariposa, si no tienen ustedes inconveniente, Marluis. Adelante. ¿Qué nos dices? ¿Cómo andas en una provocación? ¿Cómo andas avienta una provocación. ¿Cómo andas en tu cartera con los dolarucos? ¿Dónde se cambian a los Tengo 18? que pagar varias apuestas. De hecho, un vecino mío, Javier, un vecino de mis papás, Javier me dijo, perdiste. Y le dije, a ver, ¿por qué? Dije, debo, no niego, pago no tengo, ¿cómo le hacemos? No, que cómo ves el dólar. El dólar. El dólar, no, las apuestas. No, bueno, el dólar es un asunto serio, Demasiado. Aunque el presidente y Claudia Sheinbaum están diciendo que no pasa nada, que no, sí pasa. Porque afortunadamente para nosotros el gobierno de México no tiene el control de la divisa. El peso o el dólar, como le quieran poner, tiene manejos más allá de nosotros. Los rigen otras alcances. Reglas. Tiene otros personajes. Los rigen otras reglas. Y quiero recordarte que en algún momento cuando se analizaba la política decían en el PRI, si el gobierno te dice que no, es que sí. Si el gobierno te dice que no se va a devaluar, es que sí. Va para arriba. Si el gobierno te dice que no va a subir la gasolina, es que sí. Si te dice que no va a subir las tarifas de energía eléctrica, quiero que revisen sus recibos de este mes. Acaba de llegar este mes. Nomás para que vean de qué manera se las dejaron. Digo, ya fueron a reclamarme hoy, ya me reclamaron hoy, $1,000 más. Iba a ser por el aire acondicionado. Sí, pues el ventilador, la temporada. No, me la dejaron caer. No, ni ventilador tengo yo. Acabo de. Aparte no hay ventiladores en el mercado. Hay otras cosas, pero están muy caras. Entonces, pues su abaniquito, ¿verdad? Pues ni modo. El abanico del Entonces, baño. Sí hay que ponerle mucha atención al tipo de cambio. Obviamente, si el peso se deprecia, el dinero que mandan las personas, nuestros paisanos que trabajan en Estados Unidos, cuesta más. Están contentos. Pero la escalada de precios sube en ese margen. Exacto. Porque la importación, entonces se empareja lo que ingresa con lo que te gastas. Fíjate que, bueno, mi opinión, si me permiten, es como la gasolina. Exacto. Hoy, para la clase medias para abajo, el dólar nos va a afectar igual que la gasolina. ¿Qué pasa con la gasolina? Que todos los días, o si te acuerdas cuánto pagaste hace un mes o 2 meses, es diferente
y haces el mismo recorrido y pagas más. ¿Verdad? Es tan paulatino como te va incrementando en tu bolsillo que lo tienes que controlar. No puedes parar el carro y decir, bueno, voy a ahorrarme un día y no me voy a ir a pie porque la gasolina está cara. Eso va a pasar con el dólar, que se va a transmitir en las adquisiciones de las cosas que vengan en importación. No, y la clase mediero solo lo paga invisiblemente. No invisiblemente, como es gradual, como que no lo sientes, pero si tú llevas bien tus cuentas a la semana, a la quincena, al mes, vas a ver por supuesto que te das cuenta, ¿no? Esa es la inflación. Y te vas percatando de que el kilo de frijol subió tanto, de que el cilantro, kilo de la tortilla está en 23 pesos, al cilantro 50 pesos. Lo bueno es que yo tengo ahí en mi jardincito, tengo un cilantro y tengo también romero y tengo otras cosas. Bueno, pero entonces, claro, se encarece todo. Eso sí hay que ponerle atención, y no es que los inversionistas le tengan miedo al poder de la Cámara de Diputados o a Claudia Sheinbaum. Los inversionistas cuidan su dinero. Los inversionistas cuidan la certidumbre jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo me enteré la semana pasada de que en la empresa Arneses de Matehuala, para aterrizarlo ahí en el pueblo, en la región, que da empleo a más de 600 personas, estaba a punto de irse. Y que tenía, ahora sí que aferrándose a mantener los empleos en Matehuala, estaba descansando aparte de su personal con el salario, no recuerdo si al 60 o al 40%. Entonces, pidieron ayuda, obviamente, ¿no? Y viene todo esto y dice, híjole, entonces ya no me van a respetar los acuerdos que yo hice cuando me instalé, no me van a respetar mi convenio para ocupar una nave industrial propiedad del gobierno, no me van a respetar los apoyos extraordinarios, por ejemplo, con jóvenes de los programas sociales. Sosteniendo el futuro, no sé qué. Entonces, ese es el riesgo de que las empresas digan, pues entonces no, aquí ya no tenemos certidumbre jurídica, aunque se vayan a un amparo, vamos a suponer que a Arneses le quitan la nave y entonces ellos van y se amparan porque tienen un convenio a 30 años, y entonces el Poder Judicial recibe una instrucción del gobierno federal y le dice, no, quítasela, que la construya ellos, porque son unos ricos, tales por cuales. Y entonces, ¿qué dice él? No, pues me sale más barato cerrar, pues cierro, y dejas a 600, 700 personas sin empleo. Afortunadamente en este caso, y la verdad sí se merecen una palomita, ahí el alcalde Franco Coronado y su director de Fomento Económico, Paul Renato Martínez, si no me mal recuerdo. Martínez Reina. Se movieron rápido, tocaron la puerta del gobernador, tocaron la puerta del secretario del Trabajo, Néstor Garza, y se movieron rápido. Si no, fíjense bien de lo que han salvado a Matehuala estos dos muchachos, porque creo que los dos son muy jóvenes. Salvaron de que se vaya Arneses y de que se fuera Mulox, que también Mulox está enfrentando una situación grave que viene desde la pandemia. Entonces, a ver, ¿cuál es el papel de la autoridad? Fomentar la creación de empleos. No decirle, pues hazlos y si un día me colmas el plato, te la aplico con el Poder Judicial. Sí es cierto, hay jueces corruptos, sí es cierto. Sí hay burócratas huevones y que te pintan jeta, perdón por la expresión, cuando vas a ver un asunto al Poder Judicial, sí es cierto. Pero también es cierto que hay de esa gente mala onda en el hospital regional, que también lo hay en la Fiscalía, que también lo hay de pronto en la presidencia municipal, aunque debo decir que las cosas hayan cambiado. Entonces, sí se debe tener cuidado. Morena puede hacer lo que quiera con la aplanadora y nadie va a poder decir nada, excepto las personas que conocen con puntualidad cuál es el problema. ¿Cómo quién? Pues como el afectado. Haz de cuenta que yo soy un empleado que me corren porque el gobierno le va a quitar la nave industrial a Arneses, y entonces, ¿a mí quién me va a defender? Nadie. Ni el Chapulín. Estoy en estado de indefensión. ¿Por qué? Porque hay una aplanadora en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, que dice, pues, cheme, como dijo mi papá, cheme todos y apruébame esa reforma para que los jueces y los magistrados sean electos por voto popular, cosa que es una estupidez. No soy abogada, pero ahí te va.
A ver. Los magistrados de la Suprema Corte son electos por el pueblo, porque los votan los diputados que son representantes del pueblo. Así es. Ningún así es. pinche abogado, perdóname, ha podido decir eso. Nadie va y dice eso. ¿Y la oposición dónde está? Dormida en sus laureles. Sí Así necesitamos votamos por equilibrios. la planilla. Sí necesitamos equilibrio de regidores. poderes. Claro. Yo no voté por la planadora, entonces yo puedo tampoco. escribir mis argumentos, puede que esté equivocada, pero los escribo. Por el voto Gracias indirecto. a la libertad que nos da Oye, el jefe Nico. Hablando Así de es. lo que dice, abonando a lo que dice A ver. María Luisa, 200 diputados fueron electos en circunstancia por un voto indirecto. Porque no votamos directamente por los, eso se reparte en una Exacto, condición los plurinominales. que se registraron. Así Y es el voto perfectamente. indirecto el que resulta después de las decisiones de cabildo o de legislación, que tienen el procurador, el fiscal, son electos e indirectamente por la autoridad ya emanada en una elección. Exacto. Sí, totalmente. y a la hora de que haga crisis todo esto, lo único que falta es que el peje salga a decir, voy a defender el peso como perro, como en su No, eso- tiempo José López Portillo, y sácateles, que al día siguiente, sopas, perico. Teníamos lo de al día siguiente el perro no ladró. ni siquiera Así, oyó. de siguiente. Deja tú que hubiera ladrado, ni siquiera oyó. Bueno, voy con las tres. Otra vez con las tres. La gasolina, hablabas tú hace unos minutos, Álvaro. Hoy el gasolinazo fue disfrazado, que ni cuenta nos dimos, a través Totalmente. de los aumentos que se iban dando paulatinos y no de un solo golpe como en el pasado. ¿Cuánto costaba la gasolina al inicio del gobierno de Andrés Manuel? 12 pesos. 13, No, 12. 17 18. pesos. Ahorita Ajá. vale 24 pesos. 24 pesos. Sí. Segunda. Y aparte te dan guachicola a veces. Ay, Segunda, Arneses es la primera fábrica que se instala en el 2004, si mal no recuerdo, en la zona industrial de Matehuala. Y efectivamente tiene alrededor de 600, 700 empleados. Lo que ha pasado y lo que sé directamente por un responsable de una línea de producción medio parientón de su servidor, es que han desconcentrado mucho el trabajo que tenían aquí en Matehuala y lo han mudado a la planta madre que tienen en la ciudad de Aguascalientes. Matehuala presenta en estos momentos una carencia de mano de obra y no calificada, del obrero nato. por Drexelmayer, ¿no? Que acaparó. Exactamente, acaparó. Y esto no ha sido sino otra cosa que la consecuencia que le ha pegado también con mucho respeto María Luisa a Arneses. Lo que sí aplaudo también y estoy completamente de acuerdo son las actividades que ha emprendido el presidente Franco Coronado Guerra respecto a soluciones inmediatas que requiere el pueblo. Y ante el amague o ante la amenaza o ante el argumento de que se van, movió junto con este otro muchacho muy joven también, completamente de acuerdo, Paul Renato Martínez Reina, y de que está Arneses otorgando una posibilidad y una oportunidad en la que ojalá y su planta laboral siga conservando su empleo, que muchos de ellos ya van a cumplir por allí los 15 o 16 años sin haberse movido de ese espacio. Así de fácil. Entonces, volvemos a lo mismo. Las acciones por un pueblo cuando se quiere, se toman. Y va otro ejemplo muy digno de reconocerse. Hace algunas semanas empezó una queja generalizada y con justa razón de todos aquellos enfermos matehualenses y debo de pensar de la región que tenían la necesidad de acudir a la capital potosina a recibir atención especializada, cómo estaban sufriendo con la descompostura del aire acondicionado del camión del DIF. El fin de semana tuve la... Del DIF. Del DIF. Es el ejercicio de... Entonces, muchas de las gentes que padecen ya una enfermedad crónica, que no me voy a entrar en detalles, pues tenían que llevar un ventilador porque hacía crisis en el lapso, y más cuando se encontraban con un bloqueo por un accidente, la carretera, lo diario que hoy en San Luis Potosí,
pues estaba presentando serios problemas. El fin de semana, entre sábado y domingo, un empresario matehualense se dio a la tarea dedicado al autotransporte de pasajeros de arreglar el autobús del DIF, donde les cobraban por aquí un proveedor que, por cierto, se perdió la polea, el alternador y una serie de chanchullos, hay que decirlo. Ay, pues hay que quemarlo. ¿Quién es? Les cobraban 90,000 pesos. Ah, pues mejor compramos otro autobús. No, 90,000 pesos por arreglar el aire acondicionado. No manches. Salió poco menos de la mitad en puras refracciones, con un técnico especializado en aire acondicionado que tuvo la fortuna el pueblo de Matehuala que ese fin de semana estuviera dando mantenimiento a esta línea de autobuses. Así se actúa, y ahí están los viajes hoy del DIF para darle la comodidad, no en el aire, sino en lo que su enfermedad reclama, la frescura para trasladarse a la capital. Celebro y estoy también completamente de acuerdo contigo en que este par de jóvenes, uno presidente y el otro funcionario de Fomento la verdad, Deportivo, mis respetos para esos de chavos. Fomento Económico, perdón, mil respetos. Y no me quiero despedir del auditorio sin querer conocer su punto de vista de la reaparición, con todo respeto, de Xóchitl Gálvez y su extraordinaria frase de que sobró ciudadanía y fallaron los partidos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que Xóchitl está pensando en repetir la fórmula que ya aplicó Andrés Manuel. Va a ser un partido ella. Claro. Porque está claro que el PAN estuvo forzado a abanderarla. El PRI, yo la verdad creo que se va a transformar, pero nomás va a cambiar de siglas y va a seguir Alito Moreno ahí atrás. Y el PRD pues ya desapareció. Entonces la única vía que le quedaría a Xóchitl es inventar un nuevo partido. Claro. Y con los pleitos que se trae Movimiento Ciudadano, pues es la única opción, y creo que ella tiene la capacidad para hacerlo. Vean por favor el fin de semana una serie en Netflix que se llama Borgen. Y luego la platicamos. Borgen, yes. Ajá. Antes de despedirnos, quiero dar, por atención a nuestros escuchas, lectura a un mensaje. Buenas tardes, yo creo que es lo mismo, ¿por qué suben las cosas y sube el salario y seguimos igual? Siempre el salario, siempre alcanza para lo mismo, siempre no más, ni más rico ni más pobre, siempre gastas lo mismo, ganas mucho, lo gastas, ganas poco, lo gastas, es lo mismo. Pues servido nuestro radio escucha. Oye, quiero dar un comercial, ¿puedo? Perdón, Cande, producción. Pues yo creo que sí, adelante. Viene. Gracias, saludos a Cande. No, nada más para que sepan las personas que van a participar en el Trail Mágico de Real de 14 que se realiza este fin de semana, que hace un momentito la alcaldesa Chiquis Carrillo comunicó que el acceso de vehículos al túnel Ogarrio estará cerrado el sábado 15 de las 7:30 de la noche a las 9 de la noche. Mañana. Se hace la carrera de 3 y 5 kilómetros. Y el domingo 15 de las 7 de la mañana a las 8:30 am. A mí me parece que es muy poquito tiempo, pero bueno, están enterados y feliz Día del Padre. Feliz a ustedes que son... Ustedes también felicito el mío hasta el cielo, Padre mío, tú sabes lo que... Yo a mi papá, don Emilio Paulín, que ahí lo vamos a ver el sábado. Claro, andar por ahí en la vírula. Gracias, Edmundo, felicidades. Gracias, a todos los padres a que todos nos los papás. oyen. Felicidades. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas.